Gracias, doctora. Ahora, como siguiente panelista, nos acompaña el doctor Juan Sebastián Fajardo con su ponencia Liberen las estipulaciones. El doctor Juan Sebastián Fajardo es abogado litigante y docente universitario de la Universidad del Rosario. En el plano práctico, desde su posición de socio de la firma Ushihara y Fajardo, se ha desempeñado exitosamente como defensor en múltiples y variados procesos penales en el marco del sistema adversarial, donde ha implementado con más de un centenar de testigos las distintas técnicas que con posterioridad ha plasmado en sus obras Manual de Contrainterrogatorio, Formulación de Preguntas y Control de Testigo Hostil, entre otros. Su labor docente también ha girado en torno a las técnicas de litigación. Durante 6 años ha sido profesor titular de la Cátedra de Litigación Penal en el pregrado de Jurisprudencia y el posgrado en Derecho Penal de la Universidad del Rosario, y se ha desempeñado como director académico de los cursos y diplomados que, sobre esta materia, se han dictado con éxito en esa casa de pensamiento durante los últimos años. Doctor Juan Sebastián. Gracias, Luis. Nuevamente, muchas gracias a todos. Yo creo que tanto Carolina como Miguel Ángel van a estar de acuerdo conmigo si yo empiezo la ponencia afirmando que históricamente lo que hemos estudiado sobre la prueba es muy poco. Históricamente lo que hemos estudiado sobre la prueba es el conjunto de limitaciones que genera el derecho en contra de la prueba. Todas las reglas que vamos diseñando, normalmente para excluir las evidencias, para no admitir las evidencias, aquellas sobre todo que puedan resultar particularmente problemáticas atendiendo a otros valores también relevantes para el proceso penal. El objetivo de este primer panel y el objetivo también de mi intervención radica un poco en lo contrario, en que empecemos a analizar la prueba en sí misma y no solo desde cómo la limitamos, desde cómo la frenamos, desde cómo generamos talanqueras frente al acceso al conocimiento por parte del juez. Y en ese orden de ideas, tan pronto como imaginé el panel, también me imaginé que seguramente la mejor elección para el tema iba a ser la de la institución más limitada, creo yo, sin mucha razón, creo yo de forma inconveniente y creo yo sin mucho fundamento a partir de un análisis, si se quiere, sistemático del ordenamiento jurídico procesal colombiano, que es el de las estipulaciones probatorias. Yo creo que cualquier intervención medianamente seria debería iniciar con una definición de lo que son las estipulaciones probatorias, pero esta no. Y esta no puede iniciar así porque precisamente ahí se centra la discusión en si lo que históricamente hemos pensado y hemos concebido como lo que se puede estipular es correcto o no lo es. Pero para que no nos quedemos sin una idea y que todos podamos estar al menos en la misma página, estamos hablando de una forma de acuerdos a los que pueden arribar las partes para entender acreditados algunos hechos o algunas circunstancias también de índole procesal. Al menos esta es la definición que ustedes van a encontrar en la doctrina norteamericana especializada sobre el particular. Ya vamos a ir viendo si es tanto la definición que hemos entendido en el ordenamiento jurídico nacional. De entrada, ¿qué significa que las partes puedan acordar algunos hechos o algunas circunstancias procesales? Sencillo, muchos beneficios para el sistema. Muchos beneficios para la búsqueda de la verdad como la finalidad institucional de la prueba en el proceso penal y muchos beneficios que inician desde la propia celeridad procesal. Cuando el sistema permite que dos partes se pongan de acuerdo, que digan, no, ya sabe que en eso no hay controversia, en eso nosotros no tenemos ninguna discusión, estamos generando también un juicio más expedito. Estamos generando o estamos poniendo de presente el hecho de que no se requieren más pruebas, de que no se requiere más tiempo para arribar a la misma conclusión, bien desde los hechos o bien desde circunstancias procesales. Normalmente, si uno va a las publicaciones de profesores como Thomas Mawet de la Universidad de Arizona, como la profesora Hawk de la Universidad de Kentucky, como Gallieni de la Universidad de Virginia, con lo que uno se encuentra es con que se resalta la importancia de las estipulaciones solo desde el punto de vista de la eficiencia procesal, de tener un juicio más expedito y de tener un juicio más corto. Y si bien es cierto, esa es una de las consecuencias, y si bien es cierto, es uno de los valores más importantes que se infieren de esta institución jurídica, también es cierto que no es ni la más relevante ni la única.
Pero yo quiero que ustedes piensen conmigo unos segundos todo lo que se deriva de acordar con la contraparte algún hecho o alguna circunstancia procesal. No solo tenemos un juicio más corto, también tenemos un juicio en el que la atención del juez va a estar centrada exclusivamente en el núcleo de la controversia, en aquello donde verdaderamente hay debate. No solo no vamos a gastar más tiempo, sino que no vamos a malgastar la atención del juez en muchos aspectos donde las partes están de acuerdo, en muchos aspectos donde las partes, que son las que más conocen indudablemente su caso, o al menos uno quisiera creer que todos los fiscales y todos los defensores se conducen de esa manera, no van a tener que producir prueba al respecto. Además de que podemos centrar la atención del juez, que como la de cualquier ser humano es limitada en lo verdaderamente relevante, el efecto que producen las estipulaciones frente a la reducción de las evidencias inflamatorias es muy relevante. Las reglas federales de evidencia norteamericanas tienen una regulación frente a las evidencias prejuiciosas, evidencias inflamatorias, en el entendido de que hay pruebas que producen un efecto, piensen ustedes, en el sentimiento de los jueces y jurados, que es más relevante que aquello que verdaderamente acreditan. Un buen ejemplo que podríamos poner es todo lo que va a suceder, o todo lo que va a pasar por la cabeza de cada uno de ustedes cuando vean las fotografías donde se detallan absolutamente todas las heridas que sufrió la víctima, donde se ve toda la sangre, donde se ve cómo quedó la escena de los hechos, donde en esas fotografías además se ve cuál fue la posición final del cuerpo de la víctima. ¿Será que es factible que algún ser humano que razona como ser humano no se ve afectado por lo que le produce una imagen de esas? ¿Será que un juez, como ser humano que es, puede llegar a decir yo no me voy a dejar llevar en ninguno de los razonamientos que tengo que adoptar acerca de lo que me está produciendo esto que veo, de lo grotescas que suelen ser esas escenas? ¿O será todo lo contrario? Y de ahí surge una de las bondades que identifica, por ejemplo, Thomas Mawet, como les decía, de la Universidad de Arizona, acerca de que estipular un hecho que haga innecesaria la presentación de una evidencia con alto carácter inflamatorio, a su vez va a permitir que el razonamiento de los jurados o de los jueces, dependiendo del ordenamiento jurídico, se centre en eso, en lo objetivo, en los hechos, y no tanto en lo que le produce la imagen grotesca. ¿Vale? Hay muchos más ejemplos que se podrían poner, pero a mí siempre me gusta utilizar uno relacionado con las caracterizaciones que hacen los testigos. Imagínense que ustedes están defendiendo a una persona que en efecto estaba en la escena de los hechos. Ustedes saben que la persona estaba en la escena de los hechos, la persona les aceptó que estaba en la escena de los hechos y además hay un testigo que la ubica en la escena de los hechos. El único propósito de ese testigo en particular es ubicar a la persona en la escena de los hechos. Los testigos, cuando rinden declaración, no solo presentan los hechos de forma fría, de forma neutra, de forma avalorada, sino que también y principalmente llevan a cabo caracterizaciones e interpretaciones acerca de lo que vieron. Luego imagínense ustedes a un testigo que no solo ubica a su cliente en la escena de los hechos, pensemos en cualquier caso, en un caso de homicidio, sino que además dice, sí, yo vi al señor allá, yo lo veía como preocupado, yo lo veía como estresado, como que algo le estaba pasando por la cabeza. Todo el tiempo tenía las manos dentro de los bolsillos del gabán, yo no sé qué tenía ahí, yo no sé si tenía algo, yo no sé si tenía nada, pero nunca sacaba las manos del bolsillo. Todo el tiempo estaba mirando hacia los lados como si lo estuvieran persiguiendo. Todo el tiempo estaba agachando la cabeza como si no quisiera que lo vieran. Todo lo que yo les dije a partir del cómo sí, o yo no sé, pero yo creo que tal cosa, no es la narración de un hecho, sino que es la caracterización o la interpretación que de esos hechos realizan los testigos. ¿Ustedes creen que ese tipo de caracterizaciones pueden llegar a afectar el proceso de razonamiento del juez? ¿Ustedes creen que esas valoraciones de estaba como preocupado, yo lo que percibo es que no quería que lo vieran, por eso agachaba la cabeza? Agachar la cabeza puede tener 1000 causas distintas, ¿vale? La única que se le está poniendo de presente al juez en ese momento es aquella que corresponde con la particular interpretación del testigo, y por supuesto que va a entrar a ser parte de lo que en un proceso de razonamiento sobre las pruebas común y corriente va a realizar el juez. Estipular la presencia del acusado en el lugar de los hechos elimina esa posibilidad.
porque inmediatamente hace innecesaria e inadmisible la presentación de esa prueba cuyo único objetivo es precisamente situar a esa persona en el lugar de los hechos. Y hay una cuarta finalidad que yo creo que todos los que han litigado me darán la razón. En Colombia y en varios países de Latinoamérica donde a partir del movimiento reformista se ha implementado con mayor o menor intensidad el sistema adversarial de enjuiciamiento criminal, se ha venido generando una idea que yo sé que comparten algunos jueces, que yo sé que comparten algunos fiscales, unos lo van a aceptar y otros no, según la cual los defensores nos dedicamos a dilatar los procesos. Y esto viene a ser un karma y esto viene a ser un INRI que tenemos tatuado en la frente de los defensores. Normalmente uno llega a un juicio y lo primero de lo que está pendiente un funcionario judicial, con todas las buenas intenciones del mundo y creo yo también con algún tipo de respaldo empírico, si se quiere, a partir de las estadísticas de lo que sucede en muchos procesos, pero lo primero es, este proceso no me lo van a dilatar. Cuando yo soy capaz de decirle al juez, su señoría, me senté tanto tiempo con mi contraparte, nos reunimos con el fin de verificar en qué estamos de acuerdo y verdaderamente en qué no. ¿Dónde está el núcleo de la discusión? ¿Dónde está la controversia? Y como consecuencia de eso, estas son las estipulaciones que le presentamos. Inmediatamente descartamos la idea por default de que los defensores llegamos a dilatar. Y descartar la idea por default o predeterminada, automatizada, de que los defensores llegamos a dilatar, tiene una consecuencia mucho más importante. En los casos grandes, donde nosotros tenemos que llevar a cabo, y esto es absolutamente usual, solicitudes de 300, 400, 1000 o 1500 evidencias, el juez no va a pensar que estamos solicitando 1500 pruebas para dilatar el proceso, para alargarlo innecesariamente, porque seguramente de la mitad o de un porcentaje mayor ya pudimos prescindir a partir de ese ejercicio serio y riguroso de la elaboración de las estipulaciones probatorias. Yo creo que por donde lo vean, tiene un montón de beneficios, pese a hay que aceptar que también representa riesgos epistémicos o epistemológicos de los que me voy a ocupar finalizando la charla. Pero quiero que tengan eso en la cabeza para lo que sigue, que es la discusión acerca de los alcances de las estipulaciones probatorias. Varios puntos. Primero, ¿podemos estipular hechos jurídicamente relevantes? Sí, y en ello no hay ninguna discusión. Todos los hechos que encuadran dentro de la categorización típica que se realiza del delito pueden ser objeto de estipulación de las partes. La única limitación es que no se violente la garantía de autoincriminación. ¿Cuándo se violenta o no la garantía de autoincriminación? Es algo que va a depender de la teoría del caso independiente e individualmente concebida de cada abogado. Porque si nos seguimos situando en un ejemplo de homicidio, que tal vez es más sencillo de entender, yo bien podría estipular que mi cliente en efecto sacó el arma y le disparó en 3 ocasiones en la cabeza a la víctima. Y esto no violenta la garantía de autoincriminación siempre y cuando mi teoría del caso esté centrada en que lo hizo a partir del ejercicio legítimo del ejercicio del derecho fundamental de la legítima defensa, si se quiere mejor. Piensen ustedes en los delitos de omisión de agente retenedor. Si mi cliente no pagó los impuestos, ¿por qué se supone que el sistema me obligue a mí a ir a decirle al juez, no, su señoría, es que sí los pagó? Voy a decirle, no, yo no le voy a decir si los pagó o no, cuando en realidad no los pagó porque no los podía pagar y por ende no se trata de una omisión dolosa. Eso que eventualmente podría verse como una estipulación autoincriminatoria, en realidad es el ejercicio riguroso de la estructuración de la teoría del caso, y yo creo que esto sí que hemos discutido en todos los cursos y los diplomados de litigación. Hay que hacerlo con seriedad. Cuando se hace con seriedad y cuando se hace con rigor, uno es capaz de comprender que hay estipulaciones que suenan feo, que huelen feo, pero que en realidad no afectan la teoría del caso. Segunda modalidad, la estipulación relacionada con los hechos indicadores, o si se quiere, con el hecho base de una prueba indiciaria, si es que insistimos en permanecer o en mantener vigente la distinción acerca de prueba directa, prueba indirecta, de las pruebas directas y de las pruebas indiciarias y demás, que creo yo ya el razonamiento probatorio y la teoría de la prueba recogió hace tiempo. Igual se puede. Si el móvil para cometer el homicidio se centraba en la existencia de una póliza de seguros que iba a recibir precisamente el autor del delito, eso se puede estipular, ¿vale? Hace parte de los hechos indicadores relevantes para la discusión del proceso y en esto todavía no hay controversia. La controversia empieza en el tercer punto o en la tercera modalidad. Cuando nosotros llegamos a un caso con 800 pruebas, con 1500 pruebas, lo último que queremos, y esto todos los defensores se los juramos y yo estoy seguro que muchos fiscales también,
es pasarnos 9 meses sentados a veces en las salas de audiencias de Palo Quemado con las sillas dañadas, o a veces desde la oficina de uno también teniendo 1000 cosas que hacer, viendo cómo de forma reiterativa y automatizada se siente un funcionario de policía judicial a decir, sí, sí señor, ese fue el documento que yo recolecté, sí, sí señor, no tiene ninguna modificación, y lo mismo 900 veces, sí, sí señor, yo lo reconozco. Señoría, ¿usted permite por favor la incorporación del documento que ha sido recientemente reconocido? Sí señor, sí, ¿algo que decir señor defensor? No, su señoría, nada que decir. 800 veces. Esto, hay casos que ustedes pueden corroborar donde se ha tomado 6 u 8 o 9 meses de audiencias absolutamente innecesarias. Porque si ustedes se sentaran en una sala de audiencias de esas y le preguntaran a alguno de los litigantes o a alguno de los fiscales si tenían controversia acerca de la mismidad, la integridad o la autenticidad de las evidencias, yo les juro que les van a decir que no. Si ustedes después de eso, con tono de reproche, les dicen, ¿y entonces por qué no estipularon estas circunstancias? Les van a decir, porque no se puede, porque usted no puede estipular pruebas. Y aquí es donde les digo que empieza la controversia. Primero, cuando hablamos de que un documento no ha sido modificado, que tiene determinado contenido y que fue recolectado de determinado lugar, estamos hablando estrictamente de hechos. Nosotros, y en esto además quiero aprovechar para agradecer a los estudiantes del Semillero de Litigación Oral, revisamos 106, 107 sentencias tal vez de la Corte Suprema de Justicia, directa o indirectamente relacionadas con las estipulaciones o los acuerdos probatorios. Lo que se deriva de ahí es que durante los primeros 13 años de vigencia del sistema no se entendía esto como una práctica legítima. Que yo con el señor fiscal me sentara y le dijera, no me cae muy bien, pero al margen de eso, ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo en que su policía judicial recolectó eso de allá, que cuando lo recolectó lo llevó al almacén de evidencias y que además, después de todo esto, no existe ninguna alteración o ninguna modificación a esa evidencia. Estamos hablando de hechos. Hechos relacionados con las circunstancias que permiten la incorporación de las evidencias, pero al fin y al cabo de hechos. En el ejercicio del litigio, ya desde hace varios años, ustedes encuentran juicios orales donde las partes proponían estas estipulaciones y donde los jueces las aceptaban. La ponencia se llama Liberemos las estipulaciones, y yo tengo que ser muy enfático en señalar que los primeros en dar el primer paso hacia la liberación de las estipulaciones fueron los jueces encargados precisamente de valorar las evidencias que se presentaban, y en ese orden de ideas los que en carne propia vivían las demoras del proceso por estas causas, la congestión judicial que también se acrecenta por estas causas. Pero después de los jueces de instancia fue la Corte Suprema de Justicia, y esto hay que dejarlo suficientemente claro. Desde la decisión SP 9621 del 2017, con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar, la Corte, en un análisis muy fino, hilando, creo yo, muy correctamente la interpretación de la discusión, dijo, se pueden estipular las circunstancias que dan lugar a la incorporación de las evidencias. Que si estrictamente estamos hablando o no de que se estipulan las evidencias, yo creo que viene a ser una discusión cuasi semántica. Porque cuando yo estipulo las circunstancias que permiten la incorporación de las evidencias, lo que estoy haciendo es dando lugar a que bien pueda yo llegar directamente ante el juez y decirle, mire, esto fue lo que nosotros le dijimos que fue recolectado adecuadamente y que no sufre ningún tipo de modificación. En última, la consecuencia viene a ser la misma. Si los trastorna la discusión semántica, si no nos gusta decir que se estipuló una evidencia, bien se puede decir que se estipula la base fáctica que permite la incorporación de la evidencia sin la necesidad de llevar consigo al testigo de acreditación durante esos 9 meses. Bueno, estamos en la raya, en la frontera de la discusión, porque cuando pasamos de ahí nos encontramos con aquello que tajantemente en esas 107, 108 pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia se ha dicho, no se puede. No se puede estipular, y nuestro ordenamiento jurídico procesal no lo permite, que entra en confrontación directa con lo que ustedes encuentran de las Cortes americanas y de la doctrina anglosajona especializada. Yo inicié la conferencia con la definición que sobre las estipulaciones daba Thomas Mawet, cuando decían los acuerdos entre las partes relativos a los hechos o a circunstancias procesales. Y ya hablamos de los hechos,
pero sí que resulta relevante discutir un poquito acerca de qué son estas circunstancias procesales. Piensen ustedes en lo que sucede cuando yo tengo un testigo, esto es un caso de la vida real, literalmente hablando, que ha rendido 25 declaraciones previas, que en esas 25 declaraciones previas nunca mencionó a mi cliente, mencionó a todos los demás autores del delito, un testigo beneficiado con principio de oportunidad, delatores compensados, snitch, pentiti, les dicen los italianos, y nunca, absolutamente nunca mencionó a mi cliente. La impugnación de credibilidad que yo tengo que llevar a cabo a través del contrainterrogatorio implicaría que yo debo tomar las 25 declaraciones que rindió el testigo, una a una, presentárselas y decirle: me hace un favor, escucha las 6 horas de la primera de las 25 declaraciones y me cuenta si habló de mi cliente, una a una. ¿Cuál es el pecado? Por decirlo en términos coloquiales. ¿Cuál es el riesgo epistemológico? ¿Cuál es el vicio procesal, si lo quieren en términos técnicos, que se produce cuando yo me siento con el señor fiscal? Digo: su señoría, es que estamos de acuerdo en que este señor rindió 25 declaraciones hablando sobre estos hechos y nunca mencionó a mi cliente. Estipulaciones que hemos llevado a cabo y que los jueces han admitido, y que si me preguntan a mí, yo creo que todavía se pueden encasillar dentro del concepto de estipulaciones sobre los hechos. ¿Cuál es el hecho? Que el señor rindió declaraciones, habló de A, B, C y D, pero no de mi cliente. Sigue siendo un hecho. Bueno, tal vez un poquito más forzada la interpretación. Yo no quiero que aquí nos quedemos con lo que dice la profesora Hock, con lo que dice el profesor Gallieni en la Universidad Virginiana. No quiero que nos quedemos con falacia de autoridad o de ad verecundum, no. Yo quiero que nosotros pensemos en qué es lo que se deriva nocivo para el proceso en que se puedan llevar a cabo este tipo de estipulaciones. Y de ahí para adelante tenemos más. ¿Puedo o no puedo estipular, por ejemplo, que existía un pleito pendiente entre mi cliente y un testigo que técnicamente se conoce como una vía de impugnación de credibilidad por parcialidad, interés, sesgo o prejuicio del testigo? ¿Qué es lo que afecta a la estructura del sistema que yo lleve a cabo ese tipo de estipulaciones con mi contraparte? Y sigamos por la misma vía con un ejemplo concreto que encuentran desde 1940 en Wigmore on Evidence, que es seguramente el libro más famoso de evidencias de John Henry Wigmore, uno de los padres del procedimiento evidenciario en Estados Unidos, donde dice: es perfectamente legítimo estipular la idoneidad de un perito. ¿Por qué tengo yo que sentarme a ver cómo el perito se soba su propio ego durante 3 horas contando todo lo que ha hecho, cuando los 3 que estamos en conflicto, cuando los 3 que estamos en pleito, estamos de acuerdo en que al menos la idoneidad para presentarse como perito la tiene? ¿Qué es lo que se deriva? Otra vez, nocivo para la estructura del sistema, para las garantías del procesado, si se quiere también para las facultades de las partes y de la fiscalía en que se lleven a cabo ese tipo de estipulaciones. Y les sumo 2 más, la que más me gusta es la última. Cuarto, ¿por qué se supone que yo no puedo estipular concretamente que una evidencia es admisible y que una evidencia es pertinente? Ejemplo que se deriva desde Wigmore hace ya 83 años y que encuentran ustedes replicados en publicaciones muchísimo más recientes, como las de Hock de hacia los 90 o como las de Mawet, cuya 11ª edición es tal vez del 2016 o 2017, como ejemplo perfecto de lo que son las estipulaciones entre las partes. Estamos llevando a cabo audiencias preparatorias donde, si tenemos 500 solicitudes probatorias, tenemos 500 argumentaciones acerca de por qué una prueba es pertinente, y en la inmensa mayoría de casos tanto el fiscal como yo estamos de acuerdo en que son pertinentes. Yo siempre digo, estoy convencido de que regulando el sistema, tanto la Corte como los encargados desde el plano normativo del diseño procesal deberían escuchar a sus jueces. ¿Por qué creen que los jueces en la práctica están diciendo todo aquello frente a lo que no hubo oposición se decreta? ¿Por qué creen que están partiendo de la base de que si hay un acuerdo acerca de la pertinencia de las evidencias, no hay que seguir dando las discusiones acerca de la pertinencia de las evidencias? Y vamos al caso contrario. ¿Cuál es el riesgo? Que aquí sí hay uno, pero es un riesgo fácilmente identificable y creo yo también fácilmente solventable. ¿Cuál es el riesgo que se deriva de que los señores fiscales y yo estemos de acuerdo en que determinadas evidencias
tienen una relación con los hechos, tráela, que la voy a destruir, es distinto. Pero no voy a decir que ni siquiera es pertinente, no voy a decir que ni siquiera es admisible. Y el último es el que más me gusta porque es el que le da más fuerza a mi interpretación sobre las estipulaciones, que es la posibilidad que tengo de estipular con mi contraparte la innecesariedad de la versión original de los documentos. La señora fiscal y yo nos ponemos de acuerdo en que ¿para qué va a traer la original? Tranquila, es que no lo encuentra, se le perdió en el almacén de evidencias, como pasa además con relativa frecuencia. No hay ningún inconveniente, estipulamos que no es necesario. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que ninguna, particularmente de las tres últimas opciones, es admisible. Lo ha dicho a partir de una interpretación literal, pero aislada, del artículo 356, que dice que las estipulaciones son acuerdos entre las partes sobre los hechos o sus circunstancias. Y es una interpretación aislada porque pasa por alto que el artículo 434 de la propia ley 906 del 2004 establece la posibilidad, ojo, y ustedes se van al último renglón del parágrafo del artículo 434, donde dice que las partes estipulen la innecesariedad de la presentación de la versión original de los documentos. Y eso es un hecho. Porque si yo cojo 106 sentencias, 106 pronunciamientos más estrictamente hablando, que dicen que solo se pueden hechos y solo hechos y nada más que hechos, y me voy a leer el Código de Procedimiento Penal y me encuentro con una facultad expresa para estipular la innecesariedad de la versión original de los documentos, no puedo seguir afirmando que el Código de Procedimiento Penal única y exclusivamente permite la estipulación de hechos, estrictamente hablando, de circunstancias fácticas y nada más que eso. Bueno, otra vez, yo creo que el debate no debe centrarse, porque si no, no avanzaríamos mucho, ni en lo que han dicho los pronunciamientos de las cortes de cierre, ni en lo que dice la doctrina americana, las reglas federales de evidencia o las propias cortes americanas que permanentemente han admitido estas opciones. Yo creo que el debate debe centrarse en los beneficios y en los riesgos, y después miramos si algo de esto requiere reformas en el diseño del proceso penal colombiano. ¿Hay riesgos? Sin duda. Y Michele Tarufo identificó el más importante. ¿Qué sucede cuando el profesor Miguel Ángel y yo estamos tan cansados del juicio, que está tan largo, casi como la ponencia de Fajardo, y decimos, ¿sabe qué? Vamos a dar por acordado ese hecho? Que además, esto no se los dije, hay un montón de arandelas formales que hubiese sido interesante abordar, pero que no he alcanzado por el tiempo, pero esto podríamos hacerlo oralmente en la mitad del juicio. Lo ideal y la forma más técnica es a través de un escrito que se incorpora por la lectura, pero en medio del juicio, y pasa con frecuencia, yo puedo decir, ¿sabe qué? Yo le estipulo ese hecho, ya no siente ese testigo. Y sigamos, por favor. ¿Qué sucede si el acuerdo probatorio recae sobre un hecho falso? Ustedes encuentran tal vez un 85% de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de entender la vinculatoriedad de los acuerdos probatorios. Encuentran ya decisiones un poquito más restringidas, particularmente una del 2009 del doctor Javier Zapata Ortiz, donde dice, mejor valórelo como cualquier otro medio de prueba, porque se puede encontrar con sorpresitas. La sorpresita es la que refleja Tarufo cuando dice, y se supone que el juez entonces se quede callado cuando advierte que se estipuló como cierto un hecho falso. Se supone que el juez se haga el ciego y que el juez se haga el sordo y se haga el que no se da cuenta de la falsedad del hecho estipulado, o el juez debería poder tener algún tipo de valoración al respecto, aún a pesar del acuerdo entre las partes. Y yo creo que Tarufo tiene toda la razón. Si ustedes, entre un fiscal y un defensor, acuerdan un hecho que con las demás pruebas que se practican en el juicio pueden arribar a la conclusión de que no era cierto, de que era falso, o inclusive a levantarse dudas acerca de su veracidad, no le pueden exigir al juez que se haga ni el ciego ni el sordo, no le pueden exigir que no cumpla con una de sus principales funciones, que es la de la valoración racional de las pruebas. Así existe un acuerdo entre las partes. Esto no implica la posibilidad de acordar o de arribar a este tipo de acuerdos la sustracción de la función jurisdiccional del juez. En segundo lugar, que si es contrario a la naturaleza del sistema o no, a pesar de que existe este riesgo, no lo es. Nos parece muy extremo que entre las partes podamos acordar la pertinencia de las evidencias, que lo hemos hecho y quiero que sepan en casos de la vida real, admitidos por jueces de instancia,
pero ¿no les parece extremo que entre las partes podamos acordar la responsabilidad penal del acusado? Podemos hacerlo más, pero no podemos hacerlo menos. Podemos decirle a su señoría, el fiscal y yo estamos de acuerdo en que mi cliente es culpable, por favor concédale una rebaja punitiva, pero no podemos acordar que esas 300 evidencias tienen relación con los hechos objeto de juzgamiento. Y en tercer lugar, si se deriva un riesgo relacionado con que las partes, por ejemplo, estipulen como pertinentes evidencias que no lo son. El mismo riesgo que existe de estipular hechos que resultan falsos. Así como allá tiene que existir la posibilidad de control, frente a la impertinencia también la hay. La hay en primer lugar por la vía de las objeciones al interior del juicio oral que realizan cada una de las partes, por la capacidad de intervención oficiosa en la práctica de la prueba, no en el decreto, no en las solicitudes, pero sí en la práctica de la prueba que tiene el juez de conocimiento cuando estime que se están discutiendo hechos que no guardan ninguna pertinencia, y lo hay por la vía del control de pertinencia que también tiene que realizar el juez al momento de llevar a cabo la valoración racional de las pruebas. Luego el riesgo está como el de los hechos, como el de la figura que no genera controversia, pero también hay un mecanismo para disminuir, reducir o inclusive eliminar sus efectos. Otra vez, yo con esto y siempre intento ser muy claro en el asunto, no pretendo señalar que hay una discusión cerrada, ni porque lo diga Maure poco, porque Whitmore lleva 80 años diciéndolo, sino que todo lo contrario. Creo que deberíamos abrir la puerta a la discusión, pero siempre abriéndola sin que el argumento de entrada, sin que venga alguien con una patada con los taches hacia el frente diciendo no, pero es que ya la Corte dijo que no se puede. Porque yo creo que precisamente eso es lo que tenemos que replantearnos, y yo creo que ese es el esfuerzo que la propia Corte Suprema de Justicia permanentemente ha venido haciendo, inclusive recogiendo alguna de sus propias posturas. Nuevamente muchas gracias a todos por su intervención.